Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. La paz de Jesús, queridísimos hermanos de Radio Católica Mundial, de EWTN. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y es una alegría de verdad estar nuevamente con ustedes, también con todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Hoy estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Cali, aquí en Colombia, este espacio radial llamado Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Y bueno, hoy les acompañan las hermanas María Victoria de Jesús. y quien les habla, Iris Consolata de María. Bueno, les recordamos, queridos oyentes, que nos pueden escribir a nuestro correo info@comunicadoras.org y también está abierto el chat para que nos sigan en nuestras redes sociales y también nos coloquen todas las dudas e inquietudes y así de esa forma poder conectarnos en familia. Hoy les traemos sorpresas y el tema va a ser bien interesante, pero antes debemos pedir la gracia y la asistencia del Santo Espíritu de Dios para que nos acompañe y todo esto sea más fluido y también todos crezcamos más en nuestra fe. Así que vamos a comenzar. Es hora de comenzar. Estamos conectados. Señor Jesús, nos colocamos en tu presencia. Colocamos nuestras vidas, consagramos nuestras potencias a tu corazón. Pedimos la santa asistencia del Santo y Divino Espíritu. Ayúdanos a poder corresponder a todas las gracias que el cielo hoy nos tiene preparadas. Te pedimos, Señor, que vayas regando la tierra de nuestro corazón para que este mensaje que hoy vamos a aprender sea un mensaje que llene de fortaleza, de luz, nuestra vida. Te lo colocamos de forma muy especial a todas aquellas personitas, familiares que ya han pasado a la eternidad, que están ante tu presencia. Haznos que en este día podamos unirnos como iglesia, como familia que somos, a través de la oración, de la intercesión. Enséñanos a amarnos como hermanos, para poder prepararnos para llegar a la patria celestial. Te colocamos nuestras vidas, este espacio de evangelización. Ayúdanos a ser esos profetas que llevan tu palabra a todos los corazones. Te glorificamos, te alabamos, te amamos. Por eso te decimos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Así es, ya con nuestra batería cargadísima, no nos desconectemos, queridísimos hermanos. Y bueno, una de las preguntas existenciales del ser humano, hermana Victoria y todos ustedes que nos están acompañando hoy, es lo que acontece después de la muerte, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de las personas se pregunta en algún momento de su vida sobre lo que ocurrirá en nuestra alma una vez que partamos a la eternidad. No, y es que, hermana Consolata, estos temas de la muerte yo creo que a la mayoría nos angustia. Ajá, ¿sí? Más así es. cuando de pronto no tenemos clara nuestra fe, siempre vamos a preguntarnos, bueno, y si yo me muero y bajo qué circunstancias me voy a morir. Y bueno, estamos preocupados por esta realidad que todos vamos a tener en algún momento de nuestra vida y a veces descuidamos el vivir bien, el vivir preparados para este momento tan crucial de nuestras vidas que es ese encuentro personal con nuestro Señor. Así que los invitamos para que pues no le tengamos temor a la muerte, sino al contrario, nos preparemos alrededor de esta realidad que pues da vida a nuestra existencia, porque la muerte es solamente un paso para la felicidad eterna, para la vida eterna. Así es, y es por eso, hermanos, que nos hemos dedicado a lo largo de esta semana a hablar sobre la existencia del purgatorio. Y hoy queremos tocar un tema que de seguro hemos escuchado, pero nos puede atemorizar un poco. Pero es importantísimo que lo manejemos con madurez cristiana y espiritual, ¿verdad? Así que el tema de hoy es cuando las almas del purgatorio se manifiestan.
Uy, hermana, Eso yo suena creo- como, ay, Dios mío. Y yo creo que todos como que dicen, wow, eso causa como curiosidad, especialmente en los jóvenes, que a veces uno escucha de estas cosas que son como extraordinarias, como que, ay, como son un misterio, pues llama mucho la atención. Y a veces uno puede escuchar a las personas que dicen, no, es que yo me soñé con mi abuelo, yo sentí que mi mamá estaba ahí parada, tantas realidades que a veces son sensoriales y que uno dice, bueno, Dios mío, y causa mucha curiosidad, ¿no? Entonces, queremos precisamente tratar este tema y para eso tenemos un invitado especial. Ya escucharían por ahí sus vocecitas. Conéctate con Comunicadoras. Bueno, queridos oyentes, entonces en esta oportunidad tenemos la compañía de alguien que le voy a pedir que él mismo se presente y nos cuente pues algo de su vida para poder iniciar en este tema. Bueno, buenos días hermanas, ¿cómo están? Hola, Evelio. Mucho gusto, mi nombre es Evelio Quiguanas Arenas, yo soy seminarista de la Arquidiócesis de Cali, del Seminario de Profesionales de Santiago Apóstol y pues de profesión también soy teólogo. Soy de aquí de Cali, pues un gusto también poder acompañarlas en este espacio. Muchas gracias, Evelio, por aceptar nuestra invitación, hermanos, porque precisamente necesitamos a un teólogo para tratar de estos temas. Evelio, como le veníamos comentando a las personas, hemos estado hablando aquí en Conectados esta semana sobre las preguntas existenciales del ser humano, ¿verdad? ¿Qué hay después de la muerte? Y estamos empezando a tratar el tema de las postrimerías, precisamente. Comenzamos por el juicio, el purgatorio, y esta semana justo hemos hablado de la existencia de este estado, el purgatorio. Pero además también hemos hablado de una correcta devoción hacia las benditas almas y de que los santos han conocido de esta verdad de fe y que por gracia del Señor han visto y han experimentado. Entonces, qué bonito, lo invitamos, Evelio, a escuchar. Siempre decimos una frase del día para meditarla, también una frase de nuestra espiritualidad para profundizar en este tema y de ahí pues sacar ya el desarrollo. Así que, ¿les parece si vamos con nuestra frase del día? Perfecto. Conéctate con este pensamiento. En la oración por los vivos, Dios aplica su mérito. En la oración por los muertos, Dios quita su pena. Qué bendición. Definitivamente Dios es muy misericordioso porque mientras que estamos vivos pues nos da méritos para poder alcanzar el reino de los cielos, y cuando estamos muertos, que ya no alcanzamos los méritos porque ya no se puede, pues nos rebaja la pena, ¿no? Todo aquello que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Bueno, entrando ya en materia, yo le quiero preguntar a nuestro hermano Evelio, bendito sea Dios, futuro sacerdote, así que invito a que todos ustedes Oremos. hagamos una pequeña oración por él, para que no solo persevere, sino que persevere santamente en esa alegría de los hijos de Dios y tengamos un futuro sacerdote para nuestra iglesia. Hermano Evelio, ¿qué dice la iglesia al respecto precisamente sobre las benditas almas del purgatorio? ¿Cuál es la doctrina que nos enseña usted como teólogo acerca? Porque hay mucha confusión actualmente, hay mucha confusión, entonces queremos que en este programa por lo menos tengamos claridad en lo que son las almas del purgatorio, lo que podemos hacer por ellas y lo que debemos hacer por ellas. Sí, hermana, creo que es uno de los temas más complejos que tenemos dentro de pues, el campo de la teología, incluso hablar de lo que ustedes dicen, los novísimos, que es como también se le conoce ahora, y específicamente en esa pregunta existencial, ¿qué hay después de la muerte? Y referirnos a qué pasa con nosotros después de que morimos, las almas del purgatorio, pero para este espacio quiero remitirme a un hombre que ha sido muy sabio dentro de nuestra iglesia, que es el Papa Emérito Benedicto XVI. Él creo que nos puede dar un rastreo sobre cómo podemos entender las almas del purgatorio y también esta cuestión del mismo purgatorio, ¿no? Y de lo que puede pasar después de que morimos. Y Benedicto XVI, en su encíclica Spet Salvi,
en el numeral 47, él nos recuerda que después de que morimos hay un fuego del purgatorio. Pero es importante entender esto, que ese fuego es el mismo Cristo el que va a purificar. Y nosotros pasamos a ese estado, podríamos llamarlo así, ante la presencia del mismo Jesús. Ese Jesús que salva, ese Jesús que redime. Y desde ahí también Él nos sigue acompañando y nos da esa mirada para poder entender que también nos salva y nos purifica de esa falsedad que de pronto se ha podido construir, incluso se ha podido llevar el ser humano a esa eternidad, ¿no? Entonces es el encuentro con el mismo Jesús, porque Él es nuestro fin, hacia Él es donde caminamos y Él es el que da el sentido a nuestra vida, el que permite transformarnos, liberarnos y entender que el ser humano también puede tener una vida, pero una vida, como lo dice el Evangelio de San Juan, una vida eterna, o sea, una vida plena. Entonces creo que Benedicto es claro en eso, y también nos ayuda a entender que todos los días a las ánimas del purgatorio Dios está acompañando, pero también está dando su gracia al mismo tiempo. Entonces es necesario pasar por ahí para poder también participar de esa gloria eterna que el mismo Jesús nos ha dado desde, incluso me atrevo a decirlo, desde en esta tierra, ¿no? Desde que somos bautizados. Bueno, y ante esta realidad tan hermosa que a la luz de Benedicto XVI, pues me surge una pregunta. ¿Qué se debe hacer o es normal? Es normal primero que las almas de nuestros familiares difuntos se manifiesten. ¿Y qué debe hacer una persona cuando sueña con su familiar difunto o lo ve, lo siente? ¿Qué dice la Iglesia al respecto? Sí, hermana, mira que uno en la cotidianidad de la vida escucha personas que incluso a nosotros mismos nos ha pasado. Ay, me soñé con mi tía. A mí hace como más de un mes me pasó eso. Le dije a mamá, ve mami, me soñé con mi tía, pero es entender también que esas expresiones son la manifestación de que Dios también utiliza para darnos su gracia, para entender que Él también nos acompaña en esta realidad terrena. Al fin y al cabo, entendemos que nosotros estamos aquí en la tierra para construir esa semejanza de la que Él nos participa por allá en Génesis. Nos crea imagen, pero no nos crea semejanza. Y la semejanza se construye en todo el caminar de la tierra. Y utiliza personas, utiliza momentos, utiliza situaciones como estas para también poder acercarnos a esa realidad de lo celestial. Todos aspiramos al cielo. Entonces encontramos esta dimensión de lo espiritual, específicamente con las almas del purgatorio, donde también nos recuerda que ellas están en un camino de purificación, que están en ese camino también de encuentro pleno con Jesús, y que ese camino también dentro de la dimensión que acoge el amor, nos participan acá en esta realidad para poder ser modelos y seguir también teniendo la esperanza y el fortalecimiento de vivir nuestra fe plena. Creo que es importante entenderlo desde ahí. Gracias, Evelio. Algo muy bonito, remitiéndonos al Catecismo de la Iglesia Católica, debemos saber, porque para aclarar precisamente tanta confusión, que las benditas almas del purgatorio son almas ya salvas. Son almas que ya tienen la salvación, pero que están purgando imperfecciones, ¿verdad? Están purificando todas aquellas penas por culpa de sus pecados durante esta tierra, que es necesario purificarlas para que entren a la visión plena beatífica. Precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1030
hasta el 10:32. Yo quiero, hermanos, que ustedes ya estén anotando. Ya el hermano Evelio nos dio un documento buenísimo, de verdad hay que leerlo porque habla de una manera preciosa sobre la esperanza. Y es precisamente este documento, Spe Salvi, que es Hemos sido salvados en la esperanza, del Papa Benedicto XVI, así que tareita, anotemos. Y el numeral de la Iglesia Católica a partir del 10:30. Nos dice la Iglesia así: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Es decir, que el purgatorio ya es una bendición de Dios. Es una gran bendición de Dios, porque, decía no, hermano Evelio, que si no existiera el purgatorio, Dios mío, sería muy terrible, porque o el cielo o el infierno, o sea... Una de dos. El purgatorio nos perfecciona. Exacto. Es el salón de belleza. Exacto, porque si no, no habría la posibilidad de purificar aquellas cosas. ¿Cuántos mueren desafortunadamente sin alcanzar esa plenitud y esa vida coherente cristiana que se necesita para entrar en el reino de los cielos? Pero bueno, hermano Evelio, volviendo al tema de la pregunta que le hacía la hermana Victoria, ¿qué debe hacer una persona que es frecuente cuando se sueña con un familiar o un conocido difunto? ¿Qué manda la Iglesia o cuál es lo correcto de hacer, lo prudente? Bueno, hay varios aspectos o elementos que la Iglesia nos ofrece, y dentro de esos elementos yo creo que el primordial es la importancia de la oración. Pues cierto que tenemos esa certeza de que nosotros los católicos creemos en el purgatorio, y en cada Eucaristía podemos reforzar esta creencia fundamental en esa oración por los difuntos, esos difuntos que a su vez esperan contemplar esa luz, ese rostro de Jesús resucitado, ¿no? Entonces, algo bonito que encontramos desde las diferentes experiencias de oración o de devoción que tenemos hacia las ánimas del purgatorio, va a ser la experiencia de la Eucaristía, ¿no? Yo creo que de ahí compartimos ese banquete celestial, ese banquete terreno, pero también nos unimos a esa historia de esos seres amados que compartieron con nosotros. Entonces los espacios de oración son importantes por eso. O sea, es decir, orar por la persona con la que soñamos o con la que creemos que de pronto está, no sé, en la casa o que sentimos su presencia. Hay que hacer oración y ofrecer la Eucaristía de manera particular. E incluso es la importancia de la oración porque ahí nos unimos a esa plegaria de que ellos se vuelvan uno con nosotros, pero que también se les perdonen esos pecados después de la muerte. Creo que a veces de pronto no tenemos ese tiempo para poder hacer un proceso de reconciliación, y muchos quedan ahí. Entonces, ojalá también nosotros tengamos esa capacidad y esa gracia de poder también orar con ellos, unirnos. Ellos oran por nosotros desde esa realidad y nosotros aquí desde nuestra vida cotidiana. Bueno, yo tengo una inquietud alrededor de esto. Victoria, perdóname, antes de eso yo quiero confirmar lo que nos dice el hermano Evelio para hacerles la tarea de lo que nos dice el catecismo al respecto. Exacto. Y en el numeral 1032 nos dice: desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda, hermanos, aquí para los que están interesados, las limosnas, las indulgencias, las obras de penitencia en favor de los difuntos, para que lo tengamos mucho más claro. La oración es importante, pero bueno, me surge la inquietud de cómo reconocer si las presencias o lo que estamos soñando. Hay muchas personas que se nos acercan y nos dicen: no, hermana, es que yo siento que mi tío, yo siento ruido en la cocina, yo siento una sombra. ¿Cómo saber si eso es de Dios
o no tiene un inicio de brujería. También hay cierta curiosidad cuando estamos viviendo esta etapa de duelo. Entonces, de ir a estas personas que tienen experiencia o invocan Medium, ¿no? Sí, los que llaman medium y como adivinos. O sea, cuando eso ya, yo diría que ya va en contra y no es de Dios, sino más bien del diablo. Hay cómo reconocer esto y cómo orientar también a las personas que pues también se vuelven un poquito fanáticas en cuanto a estas realidades. Hermana, yo creo que debemos entender que esta realidad que puede ser muy presente, eso hace parte del misterio, lo que no podemos explicar y hace parte de nuestra experiencia de fe. Debemos ser muy sutiles y muy cuidadosos cuando se vive esto, ¿no? Yo creo que nosotros somos personas que creemos en la resurrección, ¿ya? Que estamos movidos por esa experiencia de fe de que Jesús acompaña nuestra vida. Entonces, cuando se dan estos hechos, estas manifestaciones en la cotidianidad, sí ser muy sutiles de qué experiencia me estoy refiriendo, porque claro, podemos ver que muchas personas utilizan incluso a los mismos santos, a las mismas experiencias al pobre San Gregorio de las ánimas benditas o ánimas del purgatorio para construir el mal. Entonces son cuestiones donde ya no edifican la fe de la persona, ¿sí? Entonces todo lo contrario, empiezan a destruir e incluso empiezan a generar miedo. ¿Cuántos de nosotros no hemos crecido con ese miedo de pronto a esa experiencia de los sensibles? Historias. Claro, entonces vamos ya por un camino oscuro o estamos solos y ya tenemos miedo de que nos asusten o de que nos pase algo pues extrasensorial de lo que puede pasarnos aquí en este mundo. Entonces creo que desde ahí sí hay que entender que nosotros no utilizamos medios pues para comunicarnos con las ánimas benditas, las ánimas del purgatorio. Es un espacio sagrado que respetamos, es un espacio que entendemos como un momento donde el alma de la persona se espiritualiza, incluso su misma carne se espiritualiza y nos permite dar ese paso hacia el encuentro con el amado, como lo dice por allá San Francisco de Asís. La muerte que nos permite y nos rompe las cadenas de lo terreno para poder dar ese paso y ese encuentro con esa persona que es amada, que es Jesús. Algo muy bonito y muy importante, Evelio, también es que debemos estar seguros de que Dios le da su gracia a las personas junto con también la gracia de soportar estos talentos, ¿verdad? Por ejemplo, me viene a la mente una María Sima, quien está bien dentro de la iglesia con su libro Sáquenos de aquí. Claro, no me están pagando por la propaganda, pero es muy bueno ese libro, se los recomiendo. Ella fue extraordinariamente privilegiada por el don de Dios de conversar continuamente con las benditas almas del purgatorio. Ella se le acercaba, le pedían oraciones, bueno, sabía la vida de muchas y curiosamente ella nunca tuvo miedo. Fue la gracia de soportar que Dios le dio, hermanos. Así que un punto de discernimiento es eso que está pasando en mi casa, esa situación que está, no sé, en el trabajo, donde sea, si me genera perturbación, si me genera pánico, si me genera terror, hay que ver las cosas desde otro punto, porque la intención de las benditas almas del purgatorio no es generar pánico y terror. Eso ya es propio del enemigo. Entonces hay que tener cuidado, llamar a un sacerdote, mirar y también revisar nuestra vida. O sea, no a todo el mundo se van a manifestar las benditas almas del purgatorio. Hay quienes, como nos decía Evelio, somos miedosos. A mí así vengan en son de paz, me da miedo. El primero, entonces dirían por ahí un compañero del seminario. Porque sí, es que hay unos que somos más miedositos. Entonces, claro, Dios no le permite, yo rezo por ellas, ofrezco comuniones por ellas, indulgencias, sagradas eucaristías, pero no les puede decir, no me asusten, no se me aparezcan porque yo no tengo esa gracia y ellas respetan mucho. Para que tengamos la tranquilidad, hermanos, ante estas preguntas, ¿verdad? De que si hay perturbación, si hay cosas que no, primero revisemos nuestra vida.
si estamos en gracia de Dios. Porque recuerden que cuando un alma no está en gracia de Dios, es presa fácil del enemigo. Y el enemigo puede entrar a perturbar, a confundir y a hacernos creer que son almas benditas. Por ejemplo, Victoria nos hablaba de los medium, de brujería, hechicería y estas personas que dicen traer personas desde el más allá. No, hermanos, y ahí me corregirá el hermano Evelio. No, las personas que se meten a este tipo de pecados de invocar espíritus, eso es muy peligroso porque las almas del purgatorio necesitan un permiso especial de Dios para manifestarse. Y si la persona irrumpe e invoca, no es un alma del purgatorio la que debe venir, es un demonio, hermanos. Y es importante, hermanas, entender este espacio o lo que significa el purgatorio como ese proceso necesario para poder transfigurarnos en el amor. Creo que desde ahí, transfigurarnos en el amor es acercarnos a esa configuración con el mismo Cristo. Y por eso es necesario pasar por ahí para contemplar ese rostro pleno de Jesús. Que no se nos olvide, el purgatorio, este espacio debe ser un espacio que permita al cristiano de a pie y al creyente de hoy construir una vida de esperanza. Desde ahí es donde debemos hacer esa lectura de esa realidad que de pronto no tenemos acceso. Una lectura en clave de esperanza para el creyente de hoy. Bueno, y la importancia del discernimiento, ¿no? O sea, en los tres aspectos, tanto a nivel emocional, psiquiátrico, ¿no? Y espiritual, como acentuar mucho lo que nos decía la hermana Consolata, cómo está nuestra alma, y también pues saber de que siempre todas las cosas de Dios nos traen paz, ¿sí? Exacto. La paz y traen frutos buenos, ¿sí? Entonces, en cambio el enemigo, por más que en apariencia siempre pues nos va a quitar la paz, va a traer división, va a traer, ¿cierto? Entonces, por los frutos los conoceréis, y siento que nuestros hermanos del purgatorio, si tienen ese permiso especial de Dios de manifestarse en esta tierra a ciertas personas que son sensibles a esto, es solamente con una misión, y es mendigar la oración. Sí, porque somos hermanos y ellos ya no pueden hacer nada por ellos mismos, sino necesitan la ayuda de nosotros como iglesia militante para que puedan ellos alcanzar esas gracias en este mar de purificación que es el mismo amor de Dios. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Adicional, pues hay otra también inquietud, y es aquellas personas que no tienen ningún tipo de manifestación, que no han soñado ni nada y tienen esa preocupación de que ¿dónde estará mi papá? ¿Dónde estará mi abuelo? ¿Cierto? Porque no sé, entonces ahí hay que hacer. Hay veces surge la necesidad, ¿no? A veces queremos como saber, o sea, cuando no se manifiesta lo contrario, entonces como que nos le entra a la persona pues como una angustia de que, bueno, yo no siento a mi papá, nunca me lo he soñado, o a la persona familiar que se haya muerto. Entonces, ¿qué significará eso? ¿Será que está mal no sentir? ¿Qué nos dice usted, hermano Evelio? Sí, mira que, bueno, eso es todo un proceso. Porque creo que el tema de la purificación es un tema que incluso se da desde la experiencia terrena. Entonces, esa purificación de la que hablábamos en el amor de Cristo, también debemos llevarla a que, aunque se da a nosotros de manera imperfecta, aquí en lo cotidiano y en lo terrenal, ellos ya lo están viviendo de manera plena. Entonces, esa pregunta de lo que hay, ¿dónde estará mi papá? ¿Dónde estará mi tía? Yo creo que la podemos remitir a la experiencia del banquete eucarístico. Eso que vivimos aquí, de lo que Dios nos hace partícipes por medio de la Eucaristía, que es el mismo cielo, entender que ellos ya están en esa presencia eucarística. Todo lo que celebraron aquí, todo lo que vivieron aquí, todas esas experiencias que espiritualizaron ese ser humano, se permite vivir ya plenamente, ya desde el cielo y desde esta experiencia del purgatorio. Entonces, entender el purgatorio como ese paso, como lo que celebramos cuando estamos en tiempo de Adviento o en Cuaresma, un tiempo de discernimiento, un tiempo también para el silencio, un tiempo también para poder pasar
para encontrarnos con esa persona amada de Jesús, con la persona amada de Jesús. Así como hemos sido discípulos aquí, seguimos siendo y caminando como discípulos allá en la eternidad. Bueno, qué bonito, y bueno, sigamos pidiéndole al Señor que nos ayude a poder ahondar un poco más en este tema. Entonces ya terminamos esta primera parte de este Conectados en Familia, así que los invitamos a nuestro espacio de Viviendo el Hoy. Conéctate con nuestra iglesia, Con la realidad del mundo. con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. Conectados. Bueno, les recordamos que se conecten en nuestras redes sociales para poder escuchar esas dudas, esas inquietudes y también esos aportes. Así que, hermana Consolata, ¿qué nos trae para este día? Bueno, esto va sobre todo para las madres de familia, esa hermosa vocación de darle hijos a Dios, de darle santos a la iglesia, cómo no, y darle ciudadanos al cielo. Entonces, hoy queremos traerle una historia de una mujer, imagínense, de 102 años de edad, o sea, una mujer centenaria, muy longeva, que comparte sus sabios consejos sobre cómo tener éxito en la pareja, pues siempre estuvo casada, bendito sea el Señor, y su matrimonio dio muy buenos frutos. Ella es Pilar Suevos Fernández de Jove, y ella cuenta con una larga experiencia dentro del matrimonio. Como les decía, tiene 6 hijos, muchos nietos y bisnietos. Ella resume su existencia diciendo que ha tenido una vida muy feliz gracias a Dios, pero que no quiere llevarse el secreto a la tumba, así que pues nos los comparte. A ella le preguntaban cuál es el secreto de la felicidad, es decir, cuál es el éxito del matrimonio, a lo que ella contestaba: hay que pensar cuando te casas. Eso implica, según ella, ver cómo es tu novio o novia y también ver las familias, pensarlo muy bien. De esta forma, evitarás muchas sorpresas en el futuro. Como quien dice, hay que conocer muy bien con la persona con la que se casa. Esta mujer, que vive en el pueblecito de Vilarrube, en La Coruña, en España, espero haberlo pronunciado bien, explica que hay mucha, bueno, en sus palabras ella dice, hay mucha tontería. Es decir, que se hablan de cosas que no son necesarias o que se conocen cosas que no son importantes dentro de la relación del noviazgo y se hace a un lado las importantes. Por ejemplo, dice que el 50% de los matrimonios casados por la iglesia no superan los 5 años de matrimonio. Entonces, algo está fallando, ¿cierto? Y Pilar asegura que es que no se está pensando bien las cosas. Y ella dice que hay que poner la cabeza. Esa es su receta infalible, junto con estas otras 4 cosas e ingredientes que afirman. Dice primero, hay que tener principios fuertes. Segundo, unos padres fuertes. Tercero, amigos que sean personas decentes, o sea, que ayuden a la relación. Y cuarto, personas que te corrijan. Y por último, el ingrediente obviamente que envuelve todo es un amor sano y bueno. Para Pilar, para esta mujer, en una frase puede resumirse toda la vida de éxito: la familia, la unión familiar y Dios que está en nuestro corazón. Eso es todo una maravilla. Así que, queridos oyentes, acá tenemos la receta para un hogar feliz. Así que tenemos que comenzar a aplicarla. Invitamos a todos aquellos que se encuentran en esta primera etapa de matrimonio para que se animen a poder colocar esto en manos del Señor y comenzar a aplicar estos secretos de esta mujer, Pilar, que ya tiene tantos años y mire, tiene mucha experiencia. Entonces, qué bonito que el Señor nos permita este testimonio, ¿no? La importancia de rodearse y de pensar bien las cosas, no dejar únicamente a la pasión decidir para el momento del matrimonio, no, sino pensar con cabeza fría, pensar no únicamente en el sentimiento, sino en la responsabilidad, en las consecuencias, en el bien familiar incluso. Es algo curioso, yo siempre, y en la experiencia de las hermanas de mis hermanas, nuestras familias, los padres de familia tienen un muy buen ojo
para ver la nuera o el yerno de la persona, ¿verdad? Tienen un buen ojo. Cuando una madre Ese no sirve. Sí, no, es verdad. no, cuando van para el sacerdocio, ahí sí es otro cuento. Pero a la hora sí he escuchado mucho cuando una madre dice, no hija, no te cases con ese hombre, no te conviene. Y pasa, hermanos, pasa que a los años definitivamente es terrible. Hay que escuchar los consejos prudentes de los padres, sobre todo cuando los padres son personas de oración, personas de Dios. ¿No? Y que a veces pues los jóvenes, y pues tengo varios casos que se dejan llevar es por solamente llevarle la contraria a los papás. Qué mal Sí, eso. o sea, todo el mundo le dice, no, que ese no, que no, y no, con tal de que llevar la contraria a todos, se casan y pues los niños son los que sufren y pues luego viene pues la separación. No poner cabeza. Y luego pues todo el drama porque se encuentran con realidades muy, muy difíciles de manejar y pues consecuencias, ¿no? Ya de esto que ha comenzado mal. Y eso es no poner la cabeza, como decía acá Pilar en su testimonio, en su consejo. No es poner la cabeza porque por una rebeldía estoy poniendo en juego mi propia vida, que es una vida de matrimonio, imagínense. Solo por una rebeldía embarcar mi futuro en algo que no vale la pena es algo muy terrible. Entonces, es poner en juego toda esa opción fundamental que uno como cristiano está llamado a hacer, incluso la misma vocación. Esa vocación que debe dar frutos se termina corrompiendo, se termina volviendo algo tedioso, incluso la experiencia de Dios se puede distorsionar ahí, simplemente por no tomar las buenas decisiones en el discernimiento con el Espíritu. Eso es muy cierto. Muy cierto. No, y pasa mucho, tenemos 2 casos que conocemos como comunidad de personas de diferentes credos, ¿no? Y que notablemente pues llevan ya una vida de convivencia, pero sin el sacramento. Y pues todo indicaba de que como que eso no iba a funcionar. Sin embargo, estas mujeres, sobre todo las mujeres, se arriesgaron. Y pues ahorita tenemos el drama de la separación y pues todos los efectos de ese sufrimiento, porque es un sufrimiento psicológico fuerte a ese nivel. Bueno, hermanos, entonces a pensar muy bien, a conocer al novio o a la novia, a discernir, a conocer sus familiares para tomar una muy buena opción de la vida. Y hasta aquí nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Seguimos conectados cuando las almas del purgatorio se manifiestan. Dios mío, para los que de pronto no hemos tenido la experiencia, qué susto pensar en eso, ¿no? Porque uno a veces cree que no está preparado, pero como les decíamos, Dios da la gracia. Hermano Evelio, ¿qué experiencias usted conoce o si tiene alguna personal? Cuéntenos un poco de eso acerca precisamente de esta manifestación. ¿Cómo es la manera correcta, pues desde su experiencia, de que las almas se manifiestan? ¿Cómo podemos estar seguros de que nos están pidiendo oración? Pues hermana, yo no he tenido esa experiencia como tal con las ánimas del purgatorio. Sí conozco personas con las que Dios me dio la gracia de conocer y de estudiar, que sí han tenido como esa experiencia. Y lo único que yo les puedo compartir conversando con ellas es que es una experiencia desde la bondad y desde la misericordia. Siempre en esas conversaciones con esas amigas se les nota un aire de tranquilidad, un aire de oración, de espiritualidad muy fuerte, pero donde incluso una utilizaba el término de que se sentía mimadas por ella. Wow. Entonces mira que no es una experiencia traumática, Exacto. no es una experiencia de miedo, no es algo que genere un choque y que confronte la realidad. Todo lo contrario, es una experiencia donde esa realidad se asume para edificar a la misma persona, porque las mismas acciones que ella hace en su vida diaria es alimentando esa experiencia cristiana en Jesús. Entonces, cuando yo conversaba con ella, se llama Gloria, con Glorita, yo puedo notar mucho eso, como esa experiencia de mi familia sigue en una extensión. La familia católica, la familia cristiana, la iglesia sigue en esa extensión, que es incluso podremos afirmar que es la misma comunión de los santos, ¿no?
cómo nos volvemos y nos configuramos con esa experiencia de la santidad, y una santidad que no se entiende en esa relación solamente de lo vertical con Dios, con lo trascendente, con lo espiritual, sino que esa relación y esa gracia que Dios me posibilita tiene que también una relación horizontal en el darnos, en el donarnos, en el entregarnos. Desde ahí he podido notar como esa experiencia. Bueno, ahorita escuchando sobre esta pregunta de la hermana Consolata, me venía un recuerdo de mi tía, que en paz descanse. Ella toda su vida, desde que yo estaba pequeña, era muy devota de las almas del purgatorio. Ella ofrecía misas, oraciones y todo. Y recuerdo que en mi juventud, pues yo entrenaba atletismo, entonces por horarios, entonces yo entrenaba en una jornada, porque me tocaba sola, porque no podía unirme a mis compañeros. Entonces salía a entrenar sola en algunas montañas y lugares que pues eran muy, muy solos, y mi tía siempre muy preocupada. Ella me decía que siempre me encomendaba a las almas del purgatorio, ¿sí? Qué bonito. Y entonces, claro, yo tenía que subir esa montaña y sola, y pues era peligroso. Ahorita digo, ¿cómo hacía yo eso si era muy peligroso? Aquí en Colombia es peligroso, hermano, desafortunadamente. En otros países tal vez no, pero aquí sí. Y resulta que ya con el tiempo, pues yo siempre, salía así, uno de joven, uno no ve el peligro, ¿no? Entonces mi tía, era toda preocupada. Y luego resulta que con el tiempo le preguntan, le dicen, unas personas así vecinas le dicen, oiga, su sobrina sí tiene amigos, y ella siempre está acompañada, su sobrina siempre la vemos con mucha gente. Entonces, y mi tía me contó, pero no, yo siempre salgo sola. Wow. Entonces, la gente me veía cuando yo salía a entrenar acompañada. Entonces digo que gracias a las oraciones de mi tía, porque eso me protegieron de muchos peligros. Wow. Entonces yo nunca vi nada, pero la gente me veía acompañada, entonces pues... No, hermana Victoria, es que no es la primera que yo escucho que cuenta ese tipo de testimonio. Yo creo que los que nos están oyendo es sencillo. Yo también he escuchado que una joven, que la mamá oraba mucho y estaba en una calle peligrosa, y resulta que iban 2 asaltantes y la vieron con 4 o 5 hombres así, todos grandes, fuertes, y no le hicieron nada. Y después la joven cuenta, yo estoy contando algo de la vida real, la joven cuenta, no, yo estaba totalmente sola y súper miedosa porque venían estos muchachos y pensé que me iban a hacer algo. Aquí algo muy importante, hermanos, que yo quisiera que nos quedáramos también con eso, y es aprender a ayudarle a las almas del purgatorio de forma informal. Comento un caso, por ejemplo, que leí en María Sima, en este libro que les comento, donde muchas veces nosotros nos encontramos con almas del purgatorio y no lo sabemos. Así como nos cuidan, también nos podemos encontrar y no lo sabemos. Ella cuenta que había un par de hombres que estaban purgando una pena, y ellos tenían la penitencia de ayudar a cualquier persona, de ejercer un acto de caridad. Ellos estaban en una vía pública. Resulta que pasó un señor y tuvo un accidente, se le destapó la camioneta atrás y se le regó todas las cosas que él llevaba. No recuerdo si eran balones o palos, cañas, creo que era algo así. Entonces estos 2 hombres vieron la oportunidad y se lanzaron a ayudarle a recoger eso, a ponérselos en su camioneta nuevamente, en la parte de atrás. Cuando ellos terminaron, el hombre, el que estaba vivo de carne y hueso, el dueño de la camioneta, les dijo, ¡ay, muchas gracias! Cerró la camioneta y salió y se fue. Resulta que estas 2 almas del purgatorio no pudieron pasar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque resulta que el señor dueño de la camioneta en ningún momento les dijo, Dios los bendiga, o que Dios les recompense, sino únicamente les dio las gracias humanas. Mire, desde que yo leí eso, hermanos, yo a todo el mundo, pequeño favor que me haga, Dios le recompense, Dios lo bendiga, porque este hombre en la camioneta no sabía que eran 2 almas del purgatorio. Y María Sima sí, porque ellos, más bien dicho, se le acercaron y le comentaron que desafortunadamente habían tenido que purgar mucho tiempo más por la falta de espiritualidad de este hombre. Así que, hermanos, siempre bendigamos, siempre digamos Dios le recompense, porque no sabemos, se nos puede estar apareciendo una bendita alma del purgatorio y nosotros no sabemos qué caridad necesite o qué bendición de Dios. Por lo tanto, es muy importante el nombre de Dios, el nombre de Jesús. No, y recuerdo, hermana Consolata, que la iglesia, en Roma existe un museo dedicado a las almas del purgatorio, y hay esas manifestaciones visibles que Dios ha permitido de ciertas almas consagradas
y bueno, y no consagradas, donde manifiestan sus manos y que pues queman el breviario y otros elementos, y pues Dios vio bien esa manifestación, y hay un museo donde la iglesia, mire, hay una existencia, Dios permite la manifestación. Y también hay tantos cuentos, recuerdo uno, Sor Faustina tenía esta experiencia de que, bueno, tuvo la experiencia de visitar el infierno, el purgatorio y pues también el cielo. Pero en el purgatorio ella continuamente veía, y pues había cerca del monasterio el cementerio de las hermanas, y ella continuamente les preguntaba, bueno, ¿cómo puedo ayudarlas? Y ella escuchaba las voces, y también a veces la visitaban las hermanas difuntas o cuando ya iban a fallecer y les pedían oración. Pero sobre todo lo que me impactó, dijo, la mejor forma para que nosotras descansemos es que cumplas la voluntad de Dios. Wow. Entonces, wow, uno dice, Dios mío. Y ella continuamente ofrecía oraciones por ellas. Y también recuerdo una historia de un paraje más o menos donde también almas estaban pagando como esa recompensa, que habían tenido el permiso de Dios para ayudar. Y se manifestaron también en unas manitas empujando unos carros donde era un camino que era muy peligroso, y ellas ayudaban y se manifestaron en manitas. Wow. Entonces uno dice, ay, tan lindo el Señor, pero siempre trae paz. Sí, es verdad. Siempre trae paz. Caridad no son y cosas ayuda. del demonio, sino las cosas del mal traen Perturbación, Miedo. angustia, miedo. Yo tengo una pregunta última porque ya se nos está acabando desafortunadamente el tiempo, y hasta ahora siento que estamos empezando Es el que muy tema. Pero bueno, hermano Evelio, hay varias personas que yo quisiera que nos aclarara esto. Como le temen tanto a estos temas, pues dejan de orar, ¿verdad? ¿Cómo hacer, más bien dicho, para no temer y enfocarnos en la oración para estas almas? Y si está mal, que por supuesto que está mal, dejar de orar por miedo precisamente a que se presenten o a que se manifiesten. ¿Qué nos aconseja usted al respecto? ¿Cuál sería la actitud cristiana a tomar frente a estas manifestaciones? Mira que algo que estaba recordando en este momento es que la misma iglesia no olvida a sus difuntos. Si nos ponemos a ver incluso dentro de la misma liturgia, dentro de el mismo año litúrgico, tenemos espacios para recordarlos, para celebrar con ellos. Entonces, si la iglesia hace esa invitación, a nivel bíblico, el mismo Jesús también hace esa misma invitación de recordarlos. ¿Por qué tener miedo? Porque Qué bonito. entonces no tomamos esa actitud desde nuestra experiencia de fe en Jesús, en esa experiencia que es una experiencia también comunitaria, a entender que esas almas que se están encontrando y purificando con el Señor, también en ese amor de Cristo nos están haciendo y participando de esa comunión con Él. Entonces, si lo vemos desde esa dimensión, yo por acá tenía, es lo que expresamos en el mismo credo. Decido creer en la comunión de los santos. Todos vamos caminando hacia esa santidad. Y esa comunión abarca la relación de amor con nuestros seres amados que están aquí en la tierra, con los que ya partieron y que siguen orando también por nosotros más allá de la muerte, al mismo tiempo que nosotros oramos por ellos aquí. Yo creo que el credo es específico y es preciso para entender esa dimensión de la oración, que debe ser una oración continua, constante y sin temor a nada, porque es una experiencia de Dios. Claro que sí. Entonces, con estas respuestas, vámonos a nuestras conclusiones. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, yo creo que ya más o menos hemos abarcado así a grosso modo este tema de cuando las benditas almas del purgatorio se manifiestan. Ahora yo quisiera que en las conclusiones, hermano Evelio, y pues también hermana Victoria y quienes nos están escuchando, concretásemos un poco y dijéramos qué obras, qué méritos puedo ofrecer en favor de las benditas almas del purgatorio, así concretamente enumerado, si fuese posible, qué cosas, hermanos, como iglesia debemos y estamos obligados a obrar
por las benditas almas del purgatorio. Primero, ya lo hemos hablado bastante, la oración, ¿verdad? La oración. Y la Eucaristía, o sea, la Eucaristía es Segundo. lo primero. Segundo y primero, la Eucaristía. La oración, ¿cómo la oración? Explíquenos un poco, hermano Evelio, qué tipo de oración, ¿verdad? Y cómo también vivir la Eucaristía, porque es que en el momento de la comunión es donde precisamente estamos en intimidad con el Señor y ahí es donde podemos robarle cualquier gracia que queramos. Pero, ¿qué tipo de oración, cómo hacerla y cómo vivir esa Eucaristía? Bueno, dentro de la oración, pues hablamos mucho también del tema de las indulgencias, ¿no? Entonces, como el día también las indulgencias. Entonces ya tenemos tres cosas: oración, Eucaristía e indulgencias. Ajá. Entonces, como también las indulgencias trabajan tres elementos importantes para poder también hacer esa oración de intercesión por esas almas, ¿no? Ajá. Entonces, esas indulgencias, pues obviamente las recibimos con la confesión, el sacramento de la reconciliación. También el participar de la Sagrada Eucaristía, entonces ahí ya incluimos el sacramento y la experiencia litúrgica de la Eucaristía, y la oración por las intenciones del Papa y de la Iglesia Universal. Creo que esa experiencia, por ejemplo, que la vivimos en nuestra piedad popular a través del rosario, que María también interceda y lleve esas súplicas ante Jesús y ante el Padre, es importante. Por ahí puede ser la pista que nos podemos conectar, cosas sencillas. Dios no nos pide cosas extraordinarias. Desde nuestra sencillez, Él también va haciendo su obra, no solamente para nosotros, sino también para esos seres amados que ya han partido a su casa. Y algo muy bonito es que el Catecismo de la Iglesia, al respecto de lo que nos dice hermano Evelio, nos habla en el numeral 955. Aquí le hablamos a todos, a los que son académicos y un poco escépticos y también a los que son más espirituales. Entonces el Catecismo de la Iglesia en el numeral 955 nos dice: la unión de los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Entonces, el hermano Evelio precisamente nos hablaba de esta comunión de bienes espirituales que es las indulgencias, la Eucaristía y la oración, ¿verdad? Exacto, hermana. Son esenciales y fundamento para poder dar continuidad, como a alimentar esa experiencia que para la Iglesia, como repito, es algo primordial, no olvidar a los nuestros. Eso ahí remite a lo que significa ser cuerpo de Cristo, ¿no? Poder seguir siendo ese cuerpo en el pasado, en el presente y también en el futuro. Algo muy hermoso que me parece, Evelio, también es cómo la Iglesia permite que seamos instrumentos de esos bienes espirituales, hermanos. Porque, como nos decía Evelio, si no cumplimos con las normas que nos exigen las indulgencias, no podemos ganarlas. Y si no podemos ganarlas, no vamos a poder ofrecerlas por las benditas almas. Si no vamos a la Eucaristía en gracia y vivimos bien la Eucaristía, es decir, estamos atentos a la palabra, a la homilía, a responder, vivimos como tal plenamente ahí, no vamos a poder entonces ofrecer esa Eucaristía porque lo vamos a hacer distraídamente. Y si en la oración no la ofrecemos precisamente por nuestras almas difuntas, por las benditas almas del purgatorio, pues esa oración van a ser bienes para nosotros o para muchas cosas, pero no para ellos. Entonces hay que enfocar esos bienes que nos llegan a nosotros, enfocarlos hacia esas benditas almas del purgatorio, que a veces se nos enreda diciendo, no, es que Dios conoce toda la intención. Vale, es cierto, pero nosotros somos humanos y las benditas almas del purgatorio también están allá en su humanidad y Dios quiere que utilicemos esa capacidad tan hermosa de raciocinio que nos ha regalado del justo discernimiento. Bueno, entonces pongámonos en oración pidiendo por este tema y especialmente por el descanso de las benditas almas. Señor Jesús, queremos unirnos como iglesia, especialmente a nuestros hermanos del purgatorio. Ayúdanos a poder unir nuestras vidas, nuestras oraciones, nuestros sacrificios para el descanso eterno de estos hermanos nuestros que están purificándose en el fuego de tu amor. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea.
Gracias, hermano Evelio, por habernos acompañado. Él es teólogo de la Arquidiócesis de aquí, de Cali, en Colombia. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Recuerden que pueden acompañarnos a través de nuestras redes, en Facebook, en YouTube, en Instagram, con nuestro nombre Comunicadoras Eucarísticas. ¿Les acompañaron hoy? La hermana María Victoria. Y Evelio. Y quien les habla, la hermana Iris Consolata. Dios los bendiga montones y nos Gracias. esperamos Amén. mañana. Amén. Chao. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.